¿Qué tal? Bienvenidos sean de nueva cuenta a un capítulo más de Latidos de Simio. Hoy vamos a hablar de un libro dentro de uno de los libros dentro de la vasta obra del maestro Alfonso Reyes, que se trata de Las burlas veras de este gran escritor mexicano, leído por muchos otros tal vez no se han acercado a su obra, quizás por prejuicio, por algunas cuestiones que tienen que ver con la tradición, con la exquisitez de su lenguaje. Bueno, ya hablaremos tal vez brevemente a ese respecto, pero también quiero retomar la cuestión del libro como refugio, porque muchas veces cuando, digamos, nos encontramos de ánimo bajo, decaídos de ánimo, bueno, uno recurre a ciertos libros para encontrar ese refugio buscado. En mi caso, pues bueno, vuelvo a esos autores ya, los llamados autores de cabecera, que ya son consagrados para mí, ¿no? Y que ahí encuentro, digamos, una tranquilidad, una paz, una calma entre sus páginas. Y bueno, uno de ellos, como ustedes notarán, obviamente, es la obra de Alfonso Reyes, que según en palabras de Borges, una de las mejores prosas de la lengua española. Y bueno, vamos a hablar de este libro que se llama, como ya les dije, Las burlas veras, en esta edición que tengo de Lectorum de 2014, un libro bastante interesante que ahorita quiero abordar. Y bueno, les adelanto que para mí Alfonso Reyes es uno de los grandes escritores, uno de los escritores que más leo, releo, porque obviamente en la admiración sincera, pues uno tiende a exagerar pues los atributos de un escritor o de una escritora. Y bueno, y también la cuestión de lo anímico, esos bajones que tenemos a veces las personas, que a veces son difíciles de soslayar, bueno, uno se ayuda con ciertos libros. Eso le pasa, creo, a muchos lectores. Y bueno, en este Las Burlas Veras, que es un libro de prosa, no sé, hoy te voy a explicar más o menos qué encontramos en estas páginas. Digamos que encontramos aquí, digamos, yo le podría decir prosas dispersas, pero también prosas misceláneas, porque aquí hay un poco de narrativa, hay reflexión, hay algunos artículos breves, hay anécdotas del propio Alfonso Reyes, hay podríamos decir, sus miradas personales a ciertos autores, a ciertos personajes. Bueno, es amplio el abanico de posibilidades lectoras de Las Burlas Veras, pero que puedo asegurarles que ustedes se la van a pasar muy bien con la lectura de este libro de Las Burlas Veras, porque el autor habla de verdad de muchos temas. Y otra cosa muy importante, que pese a lo que se puede ver un poco voluminoso en esta versión que yo tengo, que son más de 300 páginas, son textos muy cortos, ¿no? Donde Alfonso Reyes nos lanza, pese a su erudición, ¿no? También hay una carga de humor, de ironía, incluso de lo anecdótico, pero siempre teñido de maestría literaria. Eso sí, no queda duda, que no quepa duda tampoco, que la maestría y la forma de contar las cosas, de abordar la literatura dentro de la lengua española, bueno, pocas veces ha llegado a compararse a lo que hacía o a lo que escribía el maestro Alfonso Reyes. Como les digo, tal vez exagero porque hablo como admirador de la obra de Alfonso Reyes, sobre todo la cuestión que tiene que ver, perdón, con prosa, con artículos, con reflexiones. Habla aquí de historia, habla, decía, de anécdotas, habla de Albert Einstein, habla de cuestiones incluso que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, habla del peligro atómico, así estoy abriendo al azar, ¿no? Los subtemas. Habla del infinito, habla también de la censura, de la creación. No sé, son tantos temas que uno va a encontrar en Las Burlas Veras, que sería difícil ir describiéndolos uno a uno. Y en esta versión, bueno, que viene dividido en tres partes, vale mucho la pena, en series, más bien en series. Aquí en esta edición de Lectorum vienen tres series. Los temas son amplios, son varios, entonces uno mismo no se aburre. ¿Por qué? Porque como son tantos temas y son breves, bueno, uno va
lo agarra, ¿no? Y lee un poco y se va a otro tema. Entonces es mucho, los temas que abarca Alfonso Reyes es muy variado, y entonces eso mismo ayuda, creo yo, a que la lectura pues no se sienta pesada. Y bueno, tal vez alguno ha escuchado que la prosa de Alfonso Reyes es, digamos, pesada y compleja. Bueno, yo podría decir como lector, que no soy experto en Alfonso Reyes, aclaro, yo podría decir que sí y no. Es decir, claro que tiene una exquisitez en el lenguaje, no era un erudito, ¿no? Pero también hay un disfrute implícito en su obra, en sus textos, pero aparte de que mucha gente lo toma como una persona muy exquisita en su lenguaje, el mismo Alfonso Reyes hablaba en contra de la pretensión como creador, como escritor. Él estaba en contra de esa pretensión de escritor, ¿no? Obviamente él ponía por encima de todas las cosas las letras, la literatura, el arte, la cultura, eso se entiende, ¿no? Pero nunca jamás, valga la expresión, o lo que yo he leído, he entendido, es que nunca fue un escritor pretencioso, ¿no? Y bueno, pero para eso y experimentar, pues bueno, hay que leerlo y sacar las propias conclusiones, porque yo creo que uno va a corroborar la magnífica manera de escribir del maestro Alfonso Reyes. Y bueno, en estos textos misceláneos, este, no hay una línea temática, les decía, o una línea conductora. Es de esos libros que te encuentras, en los que te encuentras de todo, ya les mencioné algunos. Entonces, y también recomiendo, este es un libro, Las Burlas Veras, que no te lees de un tirón, ¿no? Sino que vas con calma, con pausas, incluso lo dejas por unos días, lo dejas descansar y lo retomas, o como les decía, que es el motivo de este video también, el libro como refugio. Yo muchas veces, digamos, no me levanto con buen ánimo en la mañana, como le puede pasar a muchas personas, y en vez de irte a las redes sociales o al celular, donde ves cosas tan vacías o muchas realidades de conflicto, etcétera, ¿no? O de muchas malas noticias o demasiada superficialidad, bueno, lees unos textos de Alfonso Reyes y como que te calmas, ¿no? Irónicamente yo, que a veces soy muy efusivo al hablar de libros, pero bueno, es la emoción, con un libro como este, pues es más como contemplativo, reflexivo, analítico, un gran manejo del lenguaje, mucha carga de humor, les decía, el maestro Alfonso Reyes maneja el humor de manera magnífica, por decirlo menos, ¿no? Entonces, eso es una de las características que tiene este libro, Las Burlas Veras. Creo que la experiencia es vivificante de esta lectura, al menos en mi caso. Cada lector tendrá que experimentarlo. Yo siempre he dicho que el lector debe sacar sus propias conclusiones, sí, ver una recomendación y decir, bueno, ese libro me interesa, no aventurar prejuicios, no aventurar juicios sin antes haberlo leído, no dejarse llevar por los prejuicios de otros lectores, ¿no? Por ejemplo, cuando yo siempre escuchaba mucho hablar de Paulo Coelho, mal, obviamente, yo dije, ¿será tan malo? Ya luego lo leí y bueno, lo comprobé, ¿no? Pero bueno, ese tema aparte no me voy a meter en en cadena, ¿cómo se llama? No sé qué, algo así de 11 varas, no me acuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque uno tiene que emitir sus propios juicios, pero antes haber experimentado la lectura del libro o del autor, para antes de emitir un juicio, como les digo. Entonces, yo creo que antes de emitir un juicio sobre Alfonso Reyes, sobre que es pesado, es denso, creo que eso está muy lejos de la realidad. Quizás se deba un poco al encumbramiento de su figura como uno de los grandes escritores y prosistas de la lengua española. Quizás ese mismo eh, término, ¿no? Pues espante a muchos lectores iniciales en la obra de Alfonso Reyes. De hecho, aquí en el canal ya hice un video sobre un acercamiento inicial a Alfonso Reyes, que te invito a verlo, que lo busques. Bueno, ahí está. Pero eso sí, también, cuando uno conoce la obra de Alfonso Reyes, creo que ya no hay vuelta atrás. Porque para Alfonso Reyes, como para Borges, por ejemplo, todo es literatura, es decir, ellos mismos son literatura, ven todo desde el aspecto de la sensibilidad artística, desde la reflexión, lo filosófico, ¿no? Y eso muchas veces uno como lector o como creador o como escritor
pues busca o ve la vida o ve los aspectos de la vida o a las personas de esa manera, ¿no? Que todo lo queremos convertir en literatura, todo tiene que ver con un análisis o incluso a veces intelectualizarlo, pero también con el manejo de las emociones, bueno, tantas cosas que uno va analizando y va aprendiendo conforme uno va leyendo más y más libros, es lo que yo creo. Y bueno, entonces la recomendación de hoy, breve, que es Las burlas veras de Alfonso Reyes. Sí, Reyes es un escritor clásico, está dentro de la tradición, pero si quieres romper con esta tradición, primero tienes que conocerla y experimentarla para ahora sí, bueno, adquirir tu propia voz y ya después decir, bueno, yo soy un rebelde de las letras y yo leo libros que pocos conocen. Bueno, pero de muchos libros modernos, perdón, o postmodernos, nacieron de la tradición y luego fueron adquiriendo su propia voz, su propia intencionalidad, su propia forma de escribir, su propia forma de estructurar, su propia forma de abordar los temas, la realidad o la ficción. Bueno, ese ya es punto y aparte, pero yo por eso, más que atacar la tradición literaria, uno debe conocerla, experimentarla, valorarla con su justo valor, valga la expresión, y luego ya a partir de ahí conocer a la otra literatura, a la literatura de ruptura, a la literatura moderna, todos los demás aspectos en que digamos de alguna manera, se divide la literatura. Pero mientras tanto, si estás desanimado, si no quieres, no tienes ganas de leerte una novela o no quieres ponerte muy concentrado en poemas o tampoco quieres ensayos muy complejos, pues te recomiendo ampliamente Las burlas veras de Alfonso Reyes. De verdad te la vas a pasar bastante bien con este libro, ¿no? Creo que hasta en el mismo título lo indica, burlas veras, creo que viene de verdades, ¿no? No estoy muy seguro, perdón. Bueno, ampliamente recomendado si te quieres subir el ánimo, si te la quieres pasar bien, no te quieres complicar mucho con una lectura demasiado profunda porque son textos bastante cortos, una página, vean, se los enseño. Este es un texto que aquí inicia y aquí termina, ¿no? Por ejemplo, para que vean que no les miento, acá hay otro, este aquí inicia y aquí termina, ¿no? Página y media, máximo 2 páginas, no lo he terminado todo, voy en la cuarta parte, en la tercera serie, perdón, pero es un libro maravilloso hasta donde voy casi terminándolo y dije no, antes de terminarlo debo hablar de este libro porque yo básicamente amo a Alfonso Reyes, así como amo a otros autores como Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño, Émile Michel Cioran y Schopenhauer, que son de los escritores que más admiro, leo y releo y que muchas veces busco como refugio, ¿no? Y creo que Alfonso Reyes y muchos libros, creo que cada uno de ustedes tiene a sus autores, a sus autoras, a sus libros como refugio. Muchas veces no necesitamos más para refugiarnos que un libro. Calmarnos, sentarnos, aislarnos, leer un libro y luego descansar, reflexionar y dejar, como dicen, como se pone ahorita todo de moda, o está muy de moda más bien, dejar que todo fluya, ¿no? O como dicen los estoicos, ¿qué puedes controlar? Lo controlas. Si no puedes controlar, decía mi padre, ¿para qué te preocupas? ¿No? Lo que esté de nuestro control, dentro de nuestro control, que por ejemplo son las emociones, bueno, contrólalas, ¿no? No soy psicólogo, pero bueno, he leído un poco y más o menos, y se aplica, ¿no? Las personas creo que pueden salir avante en las diferentes circunstancias de su vida. Pero bueno, aquí estamos hablando de literatura Las burlas veras de Alfonso Reyes, en esta edición de Lectorum. Hay una edición del Fondo de Cultura Económica, que son los libros de pasta dura blancas, que son un montón de la vasta obra de Alfonso Reyes, el sueño de muchos, me incluyo, pero bueno, esa fue la reseña del día de hoy. Alfonso Reyes, siempre es bueno acercarse a Alfonso Reyes, recomiendo mucho sus prosas, estas burlas veras son magníficas, maravillosas, edificantes, divertidas, de lo mejor que uno puede leer. Sí, es literatura clásica, es un clásico, lo que tú quieras, ¿no? Puedes ponerle el adjetivo peyorativo que quieras, es Alfonso Reyes. Nada más eso te voy a decir. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto en una próxima ocasión de este Sus Latidos de Simio. Aquí están los blogs abajo y si eres de Chiapas, lee El Cuarto Poder. Y aquí estamos
Y si se escucha un poquito bajito, trabajamos con nuestros recursos. No sé si fue Alfonso Reyes u otro por ahí que dijo, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Haz lo mejor que puedas con los recursos que tienes a tu alcance. Y bueno, aquí estamos haciendo lo que más nos gusta, lo mejor que podemos, que esto es lo mejor que podemos hacer, hablar con emoción de los libros y la literatura sin ningún tipo de pretensión, únicamente invitar a la lectura. Y si te gusta leer, aquí encontrarás reseñas. Y si no te gusta leer, también eres libre de no hacerlo, pero si eres un lector, felices lecturas. Adiós. Lea Alfonso Reyes. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Adiós.